Hola, bienvenido seas a nuestra práctica de laboratorio número 5, en donde mi grupo y yo estaremos hablando sobre la densidad. Empecemos. El informe presenta una exploración detallada de los métodos de medición de volumen utilizados para el cálculo de la densidad, incorporando distintos conceptos de densidad y haciendo uso del principio de Arquímedes. Se abordarán las aplicaciones de las prácticas de estos conceptos en la determinación precisa de las propiedades de estos materiales, así como su relevancia en distintas situaciones experimentales. El objetivo es proporcionar una comprensión integral de estos métodos y su impacto en la caracterización de estos materiales. Para llevar a cabo la práctica de laboratorio fue necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. La densidad se define como la magnitud de relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Tiene como unidades frecuentes el gramo sobre mililitro, gramo sobre centímetro cúbico o kilogramo sobre metro cuadrado. Esta última es la establecida por el Sistema Internacional. La densidad es una propiedad intensiva e intrínseca, ya que no depende de la masa, pero sí depende de la naturaleza de sí misma. Además, posee una proporcionalidad inversa con la temperatura. La densidad absoluta es la relación original de la masa de un cuerpo con el volumen que éste ocupa. Tiene la misma fórmula de la densidad. Densidad relativa se define como la relación de la densidad de un cuerpo o sustancia en base a una densidad usada como patrón de referencia. El volumen se define como la magnitud que mide el espacio que ocupa un cuerpo. Tiene como unidades frecuentes el litro, el mililitro, el centímetro cúbico y el metro cúbico, siendo este último el establecido por el Sistema Internacional. Existen distintos métodos para realizar la medición de volúmenes, como son las fórmulas y el principio de Arquímedes. Las fórmulas se usan para hallar el volumen de cuerpos con forma regular y el principio de Arquímedes para hallar volúmenes de cuerpos con forma irregular. Algunas de las fórmulas más comunes son la fórmula para calcular el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro o el volumen de un paralelepípedo. Y el principio de Arquímedes, el cual establece que todo cuerpo sumergido dentro de un medio acuoso o un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. Esta fuerza equivale al peso del fluido desalojado por el cuerpo y es igual al volumen del cuerpo sumergido. Para poder realizar de manera satisfactoria este laboratorio, utilizamos los siguientes materiales: vaso de precipitado de 100 mililitros, vaso de precipitado de 50 mililitros, vaso de precipitado de 250 mililitros, probeta de 25 mililitros, probeta de 50 mililitros, pignómetro de 10 mililitros, canica, piezas de cobre y zinc, agua, etanol y glicerina. Para poder realizar estos experimentos, el pignómetro fue de mucha importancia. Por lo tanto, debimos de rectificar si su valor del volumen está en el nivel adecuado, es decir, con el que vino de fábrica. Procedimos a llenar un beaker de 50 mililitros con agua del grifo, para respectivamente tomar la temperatura. A este agua se la suministramos al pignómetro. Al pignómetro lo ponemos sobre la balanza analítica y nos arrojará de resultado el peso bruto. Este se lo restaremos al peso tara, es decir, el peso del pignómetro vacío, para que nos dé el peso neto, que es la cantidad de sustancia que tiene dentro de él. Una vez realizado este procedimiento, dividimos el valor que nos acabó de arrojar entre el peso de referencia de la densidad del agua según la temperatura, y con esto se encontró el resultado del volumen del pignómetro. Para encontrar la densidad absoluta del agua se realizó un procedimiento casi similar al anterior, es decir, se pesó el pignómetro vacío para hallar el peso tara, luego lo llenamos con agua del grifo y hallamos el peso bruto. Estos dos valores nos ayudaron para encontrar el peso neto. El valor del peso neto lo dividimos entre el peso del agua sobre el promedio del volumen del pignómetro que encontramos en el resultado anterior. Ya con esto nos dará la densidad absoluta del agua. Para el caso de la densidad absoluta del etanol, se rellenó por completo el pignómetro. Se pesó en la balanza analítica y a este peso se le restó el peso del pignómetro vacío. Y a dicho resultado
se divide entre el valor del volumen del pignómetro. Esto nos dará de resultado la densidad del etanol. Y en el caso de la densidad absoluta de la glicerina, se observa de que fue muy similar a los dos pasos anteriores. Es decir, se llenó por completo el pignómetro con glicerina para luego pesarlo. A este valor, denominado peso bruto, se le restó el valor del peso tara para conseguir el peso neto. Ya con el peso neto se ayudó para dividirlo entre el volumen del pignómetro. Esto nos dará el resultado de la densidad de la glicerina. Teniendo este dato, se halló la densidad relativa dividiendo la densidad absoluta de la glicerina sobre la densidad absoluta del agua. Densidad del zinc. Para determinar la densidad del zinc se realizaron de manera ordenada los siguientes pasos. Se pesó el pignómetro vacío, luego se llenó con gránulos de zinc aproximadamente hasta la mitad. Se digitó este peso para obtener el peso bruto. Se restó el peso bruto con el peso tara para obtener el peso neto del zinc. Con un vaso de precipitado se llenó por completo el pignómetro, se colocó en la balanza analítica y se obtuvo el resultado del peso bruto del zinc más el agua. Luego se calculó el peso del agua de la siguiente manera: el peso bruto del zinc y del agua menos el peso neto del zinc. A partir de la masa que resultó en el paso anterior, se dividió con la densidad seleccionada para la temperatura de 26 grados con la siguiente fórmula. Posteriormente se calculó el volumen del zinc restando el volumen del pignómetro menos el volumen de agua. Una vez realizados estos pasos, se encontró la densidad del zinc dividiendo el peso neto del zinc con el volumen de zinc en el pignómetro. Determinación de la densidad del cobre. Las piezas de cobre, al tener una forma difícil para calcular su volumen, se aplicó el principio de Arquímedes para encontrarlo. Primeramente, se pesaron 3 piezas de cobre para obtener su masa. Luego se llenó una probeta de 25 mililitros con 15 mililitros de agua para luego añadir las piezas de cobre. Al hacer esto, notamos que el volumen de agua aumenta, así que se registró la marca de la probeta para poder restar esto con el volumen inicial de agua, obteniendo el volumen desplazado, que es igual al volumen de las piezas de cobre. Teniendo este dato, se dividió la masa sobre el mismo y se obtuvo el valor de la densidad. Determinación de la densidad de la canica. La canica, al tener una forma esférica, su volumen se puede determinar de dos maneras. Por Arquímedes, que sobre la balanza analítica se colocó la canica dentro de un pesa-sustancia, oprimiendo el botón de tara, para obtener su peso neto de manera directa. Otra forma, que en una probeta de 25 mililitros se llenó con un volumen de agua de 15 mililitros, se introdujo la canica y vemos cuánto aumentó dicho volumen. Se restaron ambos valores y el resultado corresponde al volumen de la canica. Para hallar la densidad dividimos la masa de la canica entre su volumen. Por fórmula, conociendo que el diámetro de la canica fue de 15,5 milímetros, se dividió entre 2 para obtener un radio en milímetros, luego se realizó una conversión a centímetros y se introdujo dentro de la fórmula del volumen de la esfera, que es la siguiente. Volumen de la esfera es igual a 4 entre 3 por pi radio al cubo. Una vez calculado su volumen, se dividió la masa sobre este y el resultado se comparó con el obtenido en el proceso anterior. Resultados y discusiones. A partir de los ensayos realizados, los datos fueron recolectados en tablas, de las cuales se realizó un análisis que se puede dividir en 3 partes. La primera sería la verificación del volumen del pignómetro, la determinación de las densidades para líquidos y la determinación de las densidades para los sólidos. En este laboratorio se resalta la importancia del pignómetro, la balanza analítica y los distintos métodos para la medición de volúmenes, así como el principio de Arquímedes para determinar las propiedades de los materiales como el zinc, etanol, glicerina y cobre.
donde se puede concluir que estos métodos permiten obtener información precisa sobre la densidad, masa, volumen y flotabilidad de los materiales. Además, el uso de estas técnicas proporciona una visión completa y detallada de las características de los materiales, lo que facilita su clasificación, comparación y aplicación en diferentes contextos.